transgénicos, muchos países del Asia rechazaban los transgénicos, China no, por eso es que sigue creciendo la soya en Argentina y en los países del cono sur, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos con sus excedentes? Se los colocaba en ayuda alimentaria. Éramos el basurero del mundo, digamos, ¿no? Así como pasaba aquí en Argentina, que se le daba a los niños pobres, se les daba la soya solidaria, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, pero a mayores distancias. Hubo un caso, por ejemplo, que Zambia rechazó la ayuda alimentaria con transgénicos y Zambia había necesitado ayuda alimentaria porque el Fondo Monetario Internacional le obligó a vender sus reservas nacionales, a exportarlas. Vino una sequía y había una gran hambruna en Zambia, entonces le impusieron maíz transgénico. Zambia no quería recibir el maíz transgénico porque ellos exportan carne a la Unión Europea y la Unión Europea no acepta que se les alimente el ganado que ellos importan con transgénicos. Entonces el gobierno de Zambia tenía miedo de que la gente que recibía la ayuda alimentaria le dé de comer al ganado. Entonces me acuerdo que Colin Powell, que era en ese momento ministro de Interior, él dijo que eso era un crimen de lesa humanidad que estaba haciendo Zambia, no recibir transgénicos. Felizmente hubieron otros países que decidieron hacerles donaciones sin transgénicos. La siguiente, por favor. Bueno, desde entonces nosotros en el Ecuador hemos estado pendientes de que no exista una regulación. Nuestra estrategia ha sido que no haya regulación a los transgénicos. A pesar de que mucha gente cree que lo que se tiene que hacer es regular. Y es muy interesante porque siempre han cogido como ejemplo, por ejemplo, la regulación argentina. Dicen, miren, tenemos que seguir la regulación argentina. Digo, sí, con la regulación argentina tenemos ahora 20 millones de hectáreas con soya transgénica. Ese es el camino que queremos seguir. No ha sido fácil. Hemos incidido, por ejemplo, en algunas leyes a nivel del Parlamento. La ley de semillas, por ejemplo. En el año 2003 se quiso aprobar una ley de semillas que impedía que la gente pueda guardar semillas y que pueda venderse semillas que no sean certificadas. En un país mega diverso como el Ecuador, donde existe una riquísima agrobiodiversidad, eso hubiera sido liquidar la agrobiodiversidad ecuatoriana. Luego incluimos en una ley de seguridad alimentaria donde conseguimos, por ejemplo, que se prohíba la ayuda alimentaria con transgénicos y que se prohíban los transgénicos hasta que no se pruebe su inocuidad. En la ley del consumidor se consiguió, por ejemplo, que se etiqueten los transgénicos, claro que no se cumple, porque no solamente un etiquetado positivo, es decir, un productor que dice esto está libre de transgénicos, pero la etiqueta debería decir tiene transgénicos, no se cumple esa ley. Y luego en el Código de la Salud, en la siguiente por favor, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Salud conseguimos que se incorpore este artículo que dice para el desarrollo, tratamiento, elaboración, producción, aplicación, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, etc. de alimentos para el consumo humano que sea o contenga productos genéticamente modificados, la autoridad sanitaria requerirá la demostración basada en evidencia mediante estudios técnicos y científicos de su inocuidad y seguridad para los consumidores y el ambiente. Esos estudios podrán ser observacionales de caso de control y prospectivo. Si esta ley se aplicara exactamente como está, ningún transgénico podría entrar al país, porque es imposible probar la inocuidad de los productos transgénicos. La siguiente, por favor. Entonces, se siguió con campañas de presión al Ejecutivo porque hay un proyecto que es de la UNEP, que está promoviendo normas en todos los países del tercer mundo para tener una homologación de la legislación. Inclusive aquí en Argentina, a pesar de que ya tienen tantos transgénicos, se está promoviendo, no sé si habrán adoptado ya, se llama Marco Nacional de Bioseguridad en todos los países. Entonces, por ejemplo, viene Monsanto, viene Syngenta y se encuentra ya como un marco igual en todos los países para entrar fácilmente. Entonces nosotros lo que hicimos en este caso fue que todas las organizaciones campesinas e indígenas del Ecuador escriban al GEF diciendo que no ha sido un proceso participativo. Y cuando nos llevaban a participar en los procesos no íbamos, entonces nunca iba a ser el proceso participativo. La siguiente, por favor. Sin embargo, debo decir que ya está listo el reglamento porque han seguido insistiendo. Posteriormente se
hizo un lobby en el Parlamento andino, los 5 países andinos hicimos un trabajo para que se declare la región andina libre de papa transgénica. Es decir, en la región andina no, puesto que en el centro de origen de la papa no se puede hacer ningún tipo de investigación, liberación, etcétera, de papa transgénica. Eso fue adoptado por el Parlamento andino y nos sirvió mucho cuando, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, que está en Lima, quiso hacer unos experimentos de papa transgénica y basados en que no es una cuestión legalmente vinculante, pero tiene mucho peso moral, ¿no? Mucho peso político también. Tuvo que suspender sus estudios. Lamentablemente está haciendo esos estudios en Sudáfrica y en Egipto. La siguiente. Entonces, durante todo ese tiempo hemos mantenido diferentes tipos de talleres, paneles académicos, cursos, diferentes tipos de actividades alertando en el país sobre los peligros de los transgénicos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, había ya en el país una especie de consenso entre organizaciones campesinas, indígenas y los sectores progresistas para que se pueda declarar el Ecuador libre de transgénicos. Entonces, por ejemplo, ya durante la constituyente seguimos nosotros con nuestra tarea, realizamos talleres, hicimos recolección de firmas, invitamos, por ejemplo, hoy es Camila Montesino de Chile, que vino a hablar a los asambleístas, fuimos a visitar asambleísta por asambleísta. La siguiente, por favor. Durante ese proceso hubo sectores que se oponían. Por ejemplo, un sector que fue a Montecristi, la ciudad donde se hizo la asamblea, ¿no? La ministra del Ambiente personalmente fue a hacer lobby con los asambleístas para hablar lo bueno que son los transgénicos. De nuevo, la ministra del Ambiente, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, ella es la embajadora de Estados Unidos que recientemente tuvo que salir del país por un Wikileaks. Ella ahí está abriendo un espacio para los periodistas para educarles sobre el tema de los transgénicos. Y quien estaba educando es un señor que se ha alejado por toda América Latina, ha estado inclusive en Argentina, ha estado en Perú, ha estado en Honduras, bueno, en todos los países promoviendo los transgénicos, ¿no? Y él también fue al Ecuador en esa época. También los científicos, lamentablemente muchos científicos miran en los transgénicos la posibilidad de conseguirse un empleíto, de que Monsanto le pague como para que haga la evaluación del riesgo, etc., ¿no? Es una cosa bien mezquina, lamentablemente, es una ciencia mercenaria, ¿no? Y luego tenemos los empresarios, que obviamente son los que en definitiva se benefician de este sector. La siguiente. Entonces, el resultado fue que luego de una muy difícil negociación se consiguió el siguiente texto. Dice, se declara el Ecuador libre de cultivos de semillas transgénicas. Ahí está todo muy bonito, ¿no? Pero dice, excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas de cultivos genéticamente modificados. Entonces se prohíbe, pero se abre una ventana. La siguiente, por favor. Bueno, aquí dice el Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, la biotecnología moderna, que serían otros tipos de, por ejemplo, clones de plantas, vacunas. Además, dice que se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Eso se incluyó porque justo coincidió que en esos días salió la noticia que en Perú se había estado experimentando con niños recién nacidos, a quienes se les había dado un suero en base a un arroz que contenía genes humanos. Era la primera vez en el mundo que se experimentaba, que se usaba este tipo de cultivos transgénicos que incluyen genes humanos. Estaban haciendo de los pobres niños caníbales, ¿no? Sin que ellos sean tan chiquitos. Y era para controlar la diarrea, a pesar de que, bueno, aquí hay varios médicos, la diarrea se puede controlar fácilmente con suero oral, por ejemplo. Realmente estaban experimentando con esos niños. Ese cultivo transgénico hasta ahora no se aprueba en los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es el reino de los transgénicos. Sin embargo, se estuvo experimentando en Perú, con niños además de muy bajos recursos económicos. Entonces,
se introdujo este artículo que se prohíbe tecnologías riesgosas y experimentales en el país. La siguiente, por favor. Ahora, en otras partes de la Constitución, por ejemplo, cuando se habla de los derechos ambientales, dice que se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas, nucleares, contaminantes orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos. La siguiente. Y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos. Entonces, si bien el presidente podría decretar por interés nacional, aquí estarían prohibiendo todo este tipo de transgénicos, que son todos los transgénicos que existen realmente, ¿no es cierto? La siguiente. Hay otros artículos, por ejemplo, que hablan sobre los derechos de la libertad, y dice que el derecho a la integridad personal incluye la prohibición del uso de materia genética y la experimentación que atente contra los derechos humanos. La siguiente. Y otro gran avance de nuestra Constitución es que se reconoce por primera vez los derechos de la naturaleza. Eso ha causado bastante controversia porque alguna gente dice que es absurdo que se le dé derechos a la naturaleza, etc. Pero les voy a leerles un pedacito de lo que dicen estos derechos de la naturaleza. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Si nosotros leemos la segunda parte que habla sobre el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos, solamente con eso los transgénicos estarían prohibidos en el Ecuador, porque los transgénicos interfieren con los procesos evolutivos de las especies. La siguiente, por favor. Luego, desarrollando más los derechos de la naturaleza, dice: se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que pueda alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Los transgénicos, por ejemplo, nos mostraba el compañero de ustedes cómo contamina el maíz, por ejemplo, BT estaría contaminando el maíz nativo, que sería parte del patrimonio genético nacional. Siguiente. Ahora, como existe un poco de contradicción en estos dos artículos, el artículo 395 dice: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Pero eso es lo que dice la Constitución. Además, reconoce el derecho al libre intercambio de semillas. Dice que cuando se habla de los derechos de la soberanía alimentaria, dice que el Estado tiene que promover la preservación y recuperación del agua, biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas. Con eso se da al traste todos los intentos de leyes de semillas que prohíban el libre intercambio de semillas. La siguiente, por favor. Ahora no podemos, sin embargo, quedarnos dormidos porque la Constitución abre la posibilidad de los transgénicos por petición del presidente. Y ya está listo un reglamento, se iba a aprobar en diciembre, antes de irnos a Navidad, era el regalo de Navidad que nos esperaba. Se iba a aprobar un reglamento muy parecido, por ejemplo, a la legislación argentina. Entonces hicimos algunas movidas para que por lo menos se frene eso. Nosotros continuamos, por ejemplo, sabemos que es un espacio en disputa. Entonces, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es promotores por un Ecuador libre de transgénicos. Estamos dando talleres con campesinos, con consumidores, para que entiendan primero el peligro de los transgénicos. Por eso toda la información que yo me estoy llevando de aquí es muy valiosa, ¿no? Para que la gente conozca cuál es el modelo que está atrás de los transgénicos. Aquí en esta fotografía tenemos una de las promociones que salieron de promotores del Ecuador libre de transgénicos. Es una tarea que tenemos que seguir haciendo. Seguimos, por ejemplo, produciendo afiches. Tengo aquí algunas copias
produjimos este libro que se llama 100 razones para declarar al Ecuador libre de transgénicos, donde se hace, por ejemplo, resúmenes de artículos científicos, se hacen pequeños resúmenes y traducciones al español para que la gente sepa que sí existen estudios. Con mucha frecuencia se dice, no se han comprobado los daños de los transgénicos, así como se dice, no se han comprobado los daños de... No se han comprobado los daños de los plaguicidas. Sin embargo, existen, bueno, aquí tenemos, no son 100 estudios científicos, hay algunas cosas que no son estudios científicos, pero hay muchos estudios científicos que demuestran los daños de los transgénicos a la salud, a la biodiversidad, al ambiente, a los sistemas productivos de las comunidades. Hemos hecho cuñas, es decir, seguimos en campaña para asegurarnos de que el Ecuador sea un país libre de transgénicos. Gracias. Ahora, para finalizar la mesa, va a compartir con nosotros Carlos Manesi de Petronal de Argentina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero de todo quería, en nombre del Centro de Protección a la Naturaleza de la Ciudad de Santa Fe, que es parte coorganizadora de este congreso, pero también en nombre de todos los compañeros y compañeras que conformamos la campaña Paren de Fumigar en la provincia de Santa Fe, queríamos agradecer a todos ustedes por el esfuerzo de haber estado acá dentro de 3 días y escuchándonos a todos. Yo creo que este es uno de los eventos más importantes en los cuales nos ha tocado participar, pero también de alguna manera nos está demostrando que en esta lucha por la vida cada vez somos muchos más. Y me parece que eso nos tiene que insuflar muchas más fuerzas después de haber estado participando 3 días aquí adentro, con todas las pálidas que nos autoflagelamos durante los 2 días, pero yo creo que es muy importante de que hablemos con honestidad y con transparencia, como lo estamos haciendo, pero también que sepamos de que se está haciendo y mucho por ir cambiando estas situaciones que nos están tocando vivir y que nos demuestran en el fondo de los tiempos un panorama y un futuro que nosotros no queremos que llegue. Yo creo que eso, el esfuerzo que hemos estado haciendo durante estos 3 días, todas las conclusiones y bueno, creo que vamos a salir de aquí con las pilas recargadas, tratando de que hacer posible ese otro mundo que nosotros creemos que tiene que llegar, pero medio rápido, y es necesario que llegue lo antes posible, porque compañeros se nos están enfermando y muchos vecinos, están sucediendo cosas en el mundo que lamentablemente nos están dando perspectivas no muy agradables y bueno, yo creo que esta situación la vamos a ir cambiando entre todos y creo que debe ser rápido. Nosotros, como Centro de Protección a la Naturaleza, campaña Paren de Fumigar, estamos desarrollando en la provincia de Santa Fe una serie de actividades y eventos que nos han estado dando resultados. Y bueno, este congreso nos da un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo en América Latina, fundamentalmente en el Cono Sur y fundamentalmente en la República Unida de la Soja, como decía la propaganda de Syngenta de hace 4 o 5 años atrás y que ya han sacado de circulación. Lamentablemente esperábamos que lleguen compañeros de Brasil porque nos estuvo faltando Zapata para tener un panorama mucho más alto, o sea, completito de cómo está esta historia.
pero escuchándolo a los uruguayos, escuchándolo a los paraguayos, llegamos a la conclusión de que donde está la soja no hay diferencia. Ocurre lo mismo. Estamos viviendo una situación de unificación a partir de la soja. Entonces, yo supongo que si venían los compañeros de Brasil tenían muchas cosas para aportar, pero en cuanto a lo que produce el modelo de la soja, no iban a aportar demasiado, porque nosotros ya lo tenemos, lo conocíamos por los compañeros del Paraguay y de Uruguay. Yo creo que es muy importante de que hayan venido ellos. Aquí están haciendo una articulación, bueno, para llevar nuestras luchas a nivel regional, porque esto es una cuestión regional, porque la soja está en Argentina, está en el Uruguay, está en el Paraguay, está en el Brasil, está en Bolivia y se reproduce exactamente lo mismo que nosotros sabemos que está pasando en nuestra provincia, está pasando en el resto. Así que anoche estábamos charlando y decíamos, todos tenemos los mismos problemas, así que bueno, yo creo que eso es un avance, por eso es importante tener esa perspectiva de que vamos y estamos caminando y bueno, vamos a hacer muchísimos esfuerzos entre todos para que cambiar esta situación, que son situaciones lamentables y malas, ¿no? Yo no quiero alargar mucho más, yo quería charlar un poquito y comentarles esto que hemos estado viendo estos 3 días, de estas articulaciones, aprovechar que están los compañeros de otros países y bueno, a la gente de la provincia, que hay muchos acá adentro, muchos compañeros de la campaña para investigarnos, decirle de que estamos caminando, pensamos que en la dirección correcta, somos muchos más, esto era impensado hace 2 años atrás, 3 años atrás, un congreso de este tipo era impensado que estemos aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, eso también nos tiene que dar la pauta de que se está caminando en la dirección correcta. Y bueno, comentarles un poquito así, muy simple para los que no conocen, que nosotros en la provincia hemos tenido algunos logros importantes, el fallo de San Jorge es uno, la media sanción de las modificaciones a la ley de fitosanitarios en la provincia tiene media sanción y contempla áreas donde no se puede fumigar alrededor de los pueblos, también hay que verlo como un paso adelante. Hemos conseguido que en nuestras banquinas no se siembre más soja, cosa que es importante. Nosotros, los que no conocen, iban por la ruta con el auto y la soja estaba a medio metro del asfalto. Y bueno, eso es un logro también de la provincia. O sea, se están haciendo cosas y se está avanzando, y yo creo que si potenciamos todo esto que estamos acá, vamos a conseguir muchísimos más logros y que en definitiva resulta en esta defensa de la vida que tenemos que hacer entre todos, porque se nos está yendo gente en nuestra vida, no hay otra cosa. Lo único que nos queda es defendernos y bueno, ese es un poco el agradecimiento a todos. El resultado creo que es terriblemente exitoso esto. Hemos escuchado un nivel académico en los días de ayer de altísimo nivel. Nunca más hay que decir que los ojeros nos tienen que decir que tienen que presentar evidencias, porque aquí quedó demostrado pero con un altísimo nivel de que ya están las evidencias. ¿Cuántas evidencias más quieren? Creo que nos tenemos que negar a decir que creo que nos tenemos que negar a permitir de que nos sigan existiendo evidencias. El solo hecho de haber estado aquí en esta casa de altos estudios, yo creo que ya está. Ahora tenemos que ver de qué manera entre todos le vamos a tener, yo digo, no hay voluntad política para cambiar las leyes que en definitiva son las que nos van a dar a nosotros las seguridades que necesitamos.
No hay voluntad política. Yo creo que tenemos que arrancarle a nuestros políticos esa voluntad. Yo digo, las modificaciones a la ley de fitosanitarios de la provincia de Santa Fe fue aprobada el 1 de julio del año pasado. Llegó al Senado y quedó cajoneada ahí. Y ahí quedó. Hace un año que unas modificaciones que va a preservar la vida de muchísimos vecinos está cajoneada en el Senado, en la provincia de Santa Fe. Entonces yo creo que esas cosas tenemos que ir y ponernos de acuerdo y decir a los senadores que lo que están jugando es con la vida de muchos vecinos que se van a ver beneficiados si sale esa modificación. Hay que hacerlos responsables a ellos. De ahora en más de las enfermedades y los muertos que tengamos en nuestros pueblos del interior. Y tienen que ser, y lo tienen que saber, pero hay que decírselo. Yo creo que esa es una de las cosas, porque hace un año que está esa ley sin ser debatida en el Senado de la provincia de Santa Fe. Hace un año. Y se nos viene otra campaña de soja. Entonces, bueno, ¿quiénes son los responsables de esto? Así que bueno, yo por ahí me paro. Gracias, compañero. Gracias, Carlos. La idea que Aida y Estela nos plantearon cuando arrancaba el panel era, por un lado, la preocupación acerca de la falta de registros que hemos visto no es de Paraguay, es en general en todos los países, y la existencia de trabajos científicos que demuestran que cuando hay preguntas o gente que se hace preguntas y decisiones políticas, aunque no sea de los estados o de todos los estados, de llevar adelante una investigación o llevar adelante una posición que permita dar un poco más de luz a algunas situaciones, es posible. Y Pablo no solamente puso a nuestra disposición esto de lo que ellos están haciendo y construyendo en Uruguay, sino que también ratifica lo que se viene diciendo en el Congreso respecto a que esto no es casualidad, es parte de un proyecto. Si ustedes recuerdan, yo lo noté, pero el slide de Alien Menture, así se dice en inglés, ¿no? O algo así, usaba las mismas palabras que el informe de Lawrence Summers. Solo que Summers lo usaba para justificar el traspaso de las industrias y esto para justificar la inversión en estos países. Digo, eso es algo que yo le agradezco también a Pablo que haya traído acá, porque nos da más herramientas para profundizar en estos sentidos de la lucha que estamos dando. Elizabeth, con la extraordinaria gesta que hicieron los compañeros del Ecuador, que hay que decirlo, que nosotros empezábamos este congreso, un compañero de Ecuador, de la organización a la que pertenece Elizabeth, también Adolfo, que fue apresado por tener la osadía de cuestionar al presidente en público. Y me parece que es importante que nosotros en estos lugares, en estos eventos también compartamos estas cuestiones, porque a veces nos quedamos con lo que llega por los medios de comunicación, que son medios de comunicación pagados por los que tienen el dinero para pagarlo, no somos nosotros claramente. Y creo que es importante que fortalezcamos las redes de solidaridad también en estos casos, porque no es solo en Ecuador donde estas cosas ocurren, también acá en Argentina, también en Uruguay, también en Paraguay, también en Brasil. A quienes luchan por la vida y la salud, muchas veces se los criminaliza. Y es hora que también digamos, basta de criminalizar a la lucha por la salud y por la vida. Y creo que en ese sentido el aporte que hace Carlos respecto a lo que ha ocurrido acá no hace mucho, el fallo de San Jorge es realmente un fallo para nosotros muy importante. Uno puede discutir 1200 metros, 800 metros,
Digo, pero que haya habido un juez que haya en principio pedido a la universidad pública que se expida respecto a la existencia o no de bibliografía y conocimiento científico. No ocurre que no. Y que después, pese a que el informe de la universidad pública era ambiguo y decía, bueno, en realidad también depende de cómo se lo use, diga, señores, si hay una posibilidad de tener daño, hay que establecer estas medidas. Creo que es un avance, no para quedarnos tranquilos, no para decir ya está, pero es un avance o en todo caso una señal para que veamos que de a poco y con muchísimo esfuerzo se puede ir ganando un poco de terreno en esta lucha desigual. Un poco el panel de cierre fue quizás el más latinoamericano de todos, ¿no? El que tuvo más presencia de compañeros de varios países y tenía que ver también con poder poner al final esta reflexión con lo que arrancábamos, con Adolfo, con Daniel, con Carlos, con los dos Carlos, el que está ahí ganado, con los compañeros que tuvieron la tarea de arrancar este congreso el jueves sin saber en realidad de qué iba a hablar el otro, que era algo de lo que habíamos estado planteando. Y me parece que es bueno recuperar entonces en el cierre algo que en realidad fue una línea a lo largo del congreso que tiene que ver con empezar a explicitar esto de que el problema no es la soja, el problema no es la minería, el problema no es la pastera, el problema en realidad es este sistema de reproducción y fundamentalmente es la forma de entrar al mundo que algunos tienen y que nos están imponiendo hasta nuestros propios compatriotas una forma de mirar el mundo que nos transformó en recursos primero, como decía Adolfo, nos robaron las palabras, nos transformaron en recursos, después nos quitaron la palabra integración y nos quieren hacer creer que la integración es tener caminos rápidos para sacar de un lugar a otro la sal de nuestro continente y de nuestra vida, que son nuestros minerales, que es nuestra agua, que son nuestras tierras, que también son la vida de cada uno y cada uno de quienes somos parte del ecosistema. Bueno, un poco esto era la propuesta del último panel. Tenemos una limitación con esto de cambio de lugar, como muy tarde, porque los compañeros docentes que tienen que estar cerrando este aula nos habían pedido hasta que a las 12 dejásemos el aula para que ellos pudieran retirarse. Pudimos hablar con ellos hasta las 12:15, podemos quedarnos acá. Digo, esto es bueno, yo quiero reconocerlo porque son compañeros que no tienen que venir a trabajar el sábado y vinieron exclusivamente para abrirnos este lugar a nosotros. La idea sería que hagamos una circulación de la palabra, que tratemos de expresar, yo no soy más indicado porque no sé hablar poco, pero que tratemos de expresar brevemente para que más compañeros puedan compartir y al final el doctor Alejandro Oliva va a hacernos una invitación cuando terminemos, cuando terminemos la ronda de palabras, pero digo, podemos seguirla en el consejo directivo, que así vamos a poder estar los empleados certificados, ahí vamos a poder continuar con todos los intercambios mucho más fluidamente. Así que bueno, queda abierta. Allá atrás están levantando desde hoy por el cerrar, arrancando el brazo. O hacer una declaración o un manifiesto de todo lo que está hablando acá, porque esto no solamente es un tema de salud, de derechos humanos, de demás. Parece que como médico, como abogado, lo que a mí me toca en la profesión, creo que hay que dejar un manifiesto donde se diga que la salud pública no se encuentra o no se da según un medio ambiente sano, que el medio ambiente sano es un no al monocultivo, un no a la deforestación. Creo que esto tiene que quedar bien aclarado dentro de este encuentro, qué es lo que nosotros decimos con esto, a toda la sociedad, a toda la comunidad, a toda Latinoamérica, y es lo que nos juntó a nosotros acá. Creo que es importante que quede esto aclarado, que Latinoamérica quiere soberanía alimentaria, que Latinoamérica no quiere más monocultivo,
extractivos, no quiere más deforestación, no quiere más explotación de los recursos propios, naturales, que nos corresponden a todos y que nos hermanan a todos, en sociedad latinoamericana. Creo que eso tiene que estar bien, tiene que salir de acá, declarado, firmado por cada uno de nosotros. Eso es lo que yo creo que sería fundamental para darle un gran cierre a este encuentro que fue para mí en lo personal. Gracias a todos. Estamos apoyando a los hermanos de Perú que en este momento están enfrentando la posibilidad de bienes transgénicos. Entonces un saludo de apoyo a las luchas de la gente de Perú que no quiere que se liberen transgénicos. Solamente quería apoyar con eso, y me parece, sobre todo, y como investigando todo lo que se dijo, que creo que es el momento de que cada uno, particularmente, tome conciencia, haga cosas, lo que sea, cada uno desde su lugar. Me parece que, digamos, hablamos todo del modelo, del sistema. El sistema no es una cosa, el sistema somos todos aportamos al sistema. Entonces me parece que lo que estaría bueno es hacer una reflexión y decir hasta dónde y qué quiero aportar y qué quiero dejar a este sistema. Me parece que una de las soluciones o de las posibles formas, caminos, es a partir del valor de las pequeñas cositas. Las pequeñas acciones para mí suman. Entonces, si cada uno se pone de verdad en su vida cotidiana a pensar todas las cosas que hace y por qué los hace, y si le parece, digamos, qué puede dejar de hacer o qué puede hacer para no seguir aportando, me parece que es como una cosa importante y que puede llegar a generar el cambio, ¿no? Para todos nosotros podemos hacer cada uno una cosa. Mi nombre es Amila, primera vez que tomo la palabra, he querido escuchar todas estas magníficas exposiciones de los compañeros. Soy de Tucumán, desde el año 1998 estamos haciendo campañas en contra de transgénicos. Lamentablemente no hemos tenido el eco de los compañeros ambientalistas de ayudarnos en esto, a pesar de las reiteradas invitaciones a tratar este tema, pero bueno, así que hemos hecho videos que ¿a dónde los subimos? Al logro le vamos a decir. Ajá, porque digamos un poco viene a resumir mucho de las exposiciones acá de los compañeros y bueno, y toda la documentación que vamos produciendo para sensibilizar sobre estos temas. No me quiero extender más, porque son muchos que tienen incluso la palabra, pero bueno, estoy re encantada. Como consigna, digamos como para sumar,